A ver, pensemos en esto. ¿Qué tal si dominar una nueva habilidad no tuviera nada que ver con el talento de nacimiento? ¿Y si en realidad se tratara de seguir un mapa, un método probado por la ciencia? Bueno, hoy vamos a desvelar precisamente ese mapa. Y no, no es magia, es un sistema que cualquiera puede usar. Todas estas ideas que vamos a explorar hoy vienen del libro de Peter Hollins, La ciencia para adquirir habilidades rápidamente. Se podría decir que es como una guía llena de métodos de aprendizaje de siguiente nivel. Vamos a empezar con una pregunta que seguro más de uno se ha hecho. ¿Cómo es que algunas personas parecen absorber habilidades nuevas, no sé, aprender a tocar guitarra en meses, mientras que otras se pasan años y años luchando sin avanzar casi nada? La respuesta, y esto es lo interesante, no está en los genes, para nada. Está en la estrategia que se usa. El mismo autor del libro cuenta una historia muy reveladora. Él practicó piano durante 7 largos años. 7 años. Y sin embargo cuenta que nunca pasó de ser un estudiante promedio. Mientras tanto, un amigo suyo que empezó al mismo tiempo lo dejó muy atrás, llegando a recitales para estudiantes avanzados en apenas 2 años. ¿Era su amigo un genio o algo así? La respuesta corta es no. Y esta diferencia tan grande nos lleva directamente al primer gran obstáculo que tenemos que derribar, el famoso mito del talento. Y aquí está el quid de la cuestión. Cuando uno se estanca, casi nunca es por falta de talento o por no esforzarse. Es simplemente porque se está usando un método de aprendizaje que no funciona. Es como querer clavar un clavo con un destornillador. Se puede poner mucho esfuerzo, pero los resultados van a ser pobres. Si lo pensamos un momento, el sistema escolar tradicional nos entrenó para algo muy específico, ser receptores pasivos. Escuchar, memorizar para un examen y luego, repetir. Pero ¿a cuántos de nosotros nos enseñaron de verdad cómo aprender? Esa habilidad de memorizar y repetir se queda corta, muy corta cuando intentamos adquirir una habilidad práctica en el mundo real. Ok, entonces, si el método tradicional no sirve, ¿cuál sí? El camino correcto empieza con la primera fase, la deconstrucción. Es aquí donde se ponen los cimientos para el éxito, incluso antes de haber tocado una sola nota o escrito una línea de código. La deconstrucción es tal cual lo que parece. Es tomar esa habilidad gigante que intimida un montón, como hablar alemán o programar en Python, y desarmarla en sus partes más pequeñas y manejables. Imagínense que es como desarmar un motor, pieza por pieza, para entender de verdad cómo funciona todo el conjunto. Pero aquí viene el truco. No todas esas piezas son igual de importantes. De hecho, la gran mayoría no lo son. Y es aquí donde entra en juego un concepto súper poderoso, el principio de Pareto, que muchos conocen como la regla del 80-20. Pensemos en aprender un idioma. El experto Gabriel Weiner dice algo que es increíble. Con solo aprender las 1000 palabras más comunes de un idioma, ya se puede entender el 70% de un texto promedio. Y si se aprenden 2000, se llega al 80%. Esto nos muestra que un pedacito muy pequeño del vocabulario nos da la mayor parte del resultado. Y la cosa se pone todavía más interesante. Por ejemplo, en inglés, solo 10 palabras, como de, a, to, forman casi una cuarta parte de todo lo que está escrito. El mensaje es clarísimo. En cualquier habilidad, siempre hay un 20% de componentes clave que nos van a dar el 80% del progreso. El trabajo es encontrar ese 20% y obsesionarse con él. Bien, una vez que ya identificamos ese 20% vital, pasamos a la fase 2. Ahora que sabemos qué practicar, la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Para que cada minuto realmente valga la pena. Hay que entender que existe una diferencia gigantesca entre la práctica típica y la práctica deliberada. La práctica típica es esa repetición medio sin pensar, casi en piloto automático que muchas veces solo sirve para reforzar malos hábitos. La práctica deliberada, en cambio, es como un ataque quirúrgico. Requiere concentración total en nuestras debilidades, empujándonos todo el tiempo un poquito más allá de nuestra zona de confort. Otra herramienta clave aquí es la repetición espaciada. Nuestro cerebro, la verdad, odia los atracones de estudio. Esas maratones de 7 horas un domingo. Esa es la receta perfecta para olvidar todo al día siguiente. Es muchísimo más efectivo repartir ese mismo tiempo en sesiones más cortas a lo largo de la semana. 1 hora al día crea conexiones en el cerebro mucho más fuertes y duraderas que 7 horas de golpe. Y esto nos lleva a la última fase, la que de verdad sella la maestría. Ya deconstruimos la habilidad, ya practicamos con propósito. Pero, ¿realmente hemos entendido lo que aprendimos o solo lo memorizamos de forma superficial? Esa es la pregunta del millón.
¿Es posible explicar un concepto con palabras propias o solo estamos repitiendo como loros una definición de un libro? Hay un mundo de diferencia entre las dos cosas, y por suerte, existe una técnica infalible para saber de qué lado de la balanza nos encontramos. Se llama la técnica Feynman por el físico ganador del Nobel Richard Feynman, que era un maestro para simplificar cosas súper complejas. Los pasos son engañosamente simples. Primero, se elige un concepto. Segundo, se intenta explicar con un lenguaje tan sencillo que un niño de 8 años lo puede entender. Tercero, y este es el paso clave, hay que identificar los puntos donde uno duda, donde usa palabras complicadas. Esos son los huecos en el conocimiento. Y finalmente, se vuelve al material original para llenar esos huecos, se simplifica la explicación y, si es posible, se crea una analogía. A ver, hagamos una prueba rápida. En una sola frase, muy simple. ¿Cómo funciona el control remoto de la tele? Sin tecnicismos, solo la idea principal. ¿A que la mayoría nos damos cuenta de que sabemos qué hace, pero no exactamente cómo lo hace? Esa es la magia de esta técnica. Saca a la luz la diferencia entre saber el nombre de algo y entenderlo de verdad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que acabamos de armar un manual completo para el aprendizaje acelerado. Aquí está el plan de juego en 3 sencillos pasos. Primero, estrategia. Desarmar la habilidad y usar la regla 80-20 para encontrar lo más importante. Segundo, práctica. Usar la práctica deliberada y la repetición espaciada para que el conocimiento se grabe bien. Y tercero, comprensión. Usar la técnica Feynman para asegurar un entendimiento profundo, no una memorización que se olvida fácil. Al final la pregunta no es si este método funciona, sino qué se puede lograr con él. El talento deja de ser la barrera, el método lo es todo. Con este nuevo manual de aprendizaje en mano, la pregunta es, ¿cuál es la primera habilidad que esperas ser dominada?